Bien, entonces siguiendo con esto, pues fíjate cómo hice. Ya vimos el caso de que si no encontró el miembro en cuestión, al terminar de recorrer toda la cadena de herencia, pues dará un error. Lo que estamos viendo por acá, fíjate cómo nos dio un error. Acá, por decirlo de manera, estamos cortando la herencia, porque acá, pues inicialmente vamos a ponerle extends clase derivada 1. Ahí le estamos dando la posibilidad de que busque en la clase derivadas. Self se reserva a la clase que contiene inicialmente, aquí la clave es inicialmente, y si no, pues va a respetar la herencia. Si tiene padre, pues va a buscar en el padre. Y si no tiene ni el padre, fíjate, vamos a decirle que sí hereda de otra más, pero que ni el padre tiene, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí da superclase 1. Acá, ¿qué está pasando? Primero buscó en clase derivada. Primero respeta lo de self o lo de static, la clase actual a la cual se resuelve inicialmente. Acá no encontró el miembro en clase derivada, pues entonces va y corre a la clase de derivada 1. Pum. Sube y dice, ¿sabes qué? Pues aquí tampoco tengo propiedad 2 en clase derivada, en el padre. Pues entonces veo que heredas más arriba. Pues entonces buscan el padre del padre, en este caso prop de superclase 1. Por eso acá nos imprime prop de superclase 1. Entonces pues fíjate cómo efectivamente la cadena de herencia se recorre igual que como los miembros no estáticos. Entonces esto es muy importante de entender, porque acá pues tú te puedes ir con la idea de que como self se refiere a la clase derivada, no va a recorrer la cadena de herencia. No, sí la va a recorrer cuando sea necesario. Entonces acá si ni acá lo encontró, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos da un error. Dice no, la propiedad está no declarada. Entonces pues acá es muy difícil que tú encuentres un error. Va a ser muy difícil que encuentres aquí un error o que cometas un error, porque luego en tiempo de compilación te ayuda Visual Studio Code. En este caso, fíjate cómo te dice, no la encuentra. Fíjate cómo acá, pues la descomentamos, perdón, y ahí te la encuentra. Acá, fíjate cómo aquí no te marca el error, pero si cortas la cadena de herencia, por eso una manera es decir, pones que clase derivada no extienda, cortas la cadena, pues fíjate cómo inmediatamente te dice que no la encuentra. Entonces, cometer un error, en este caso con self y static, va a ser muy difícil, no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que cometas un error porque el tiempo de compilación te ayuda, fíjate. Cortamos, ahí está. En cambio, pues si le quitamos la herencia, pero la ponemos acá, pues fíjate cómo no va a dar error. Entonces, pues aquí no hay mucho que te pueda explicar, ya sabemos esto, cómo se recorre la cadena de herencia. Yo creo que tú ya debes de saber a estas alturas cómo se recorre la cadena de herencia. Lo importante aquí que quiero que veas es que self, pues sí, efectivamente, no te lo niego, siempre inicialmente se reserve a la clase que lo contiene, pero no por eso no impide que vaya a recorrer la cadena de herencia cuando le sea necesario. Entonces, pues dicho esto, ahora vamos a probarlo con static. Con static pues viene siendo lo mismo y aparte ya vimos un ejemplo. Fíjate, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiar esto por static. Static. Y acá vamos a ponerle static. Static. Acá vamos a ponerle esto. Acá fíjate, vamos a ver qué está pasando por acá. Estamos creando un objeto de clase derivada 2. Aquí static, como ya sabemos, se va a resolver en tiempo de ejecución. Aquí, ¿quién está invocando a imprimir propiedad? Pues un objeto, mi objeto. ¿Y de a qué clase pertenece? Pues a clase derivada. Entonces aquí static, inicialmente vuelvo a repetir, la clave es entender que static y self, pues es que hay que identificar a qué se resuelve inicialmente. Entonces aquí inicialmente se va a resolver static a clase derivada 2 porque es del tipo del objeto. Fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente se está resolviendo a clase derivada 2. Efectivamente. Y acá, pues dice, ¿sabes qué? Búscame la propiedad 2. ¿Sabes qué? Pues la clase derivada 2, yo me resuelvo inicialmente clase derivada 2, pero yo no tengo esa propiedad. Pero veo que hereda de clase derivada 1. Pues entonces súbete y búscala ya. Ya viene por acá clase derivada 1. Y fíjate cómo acá está. Y dice prop 2 desde clase derivada 1. Efectivamente, no lo encontró en clase derivada 2, pero sí tuvo la posibilidad de subir a clase derivada 1 porque pues hereda de clase derivada 1. Y como es public, pues ya sabemos, los public y protected
sí se heredan. Eso ya lo sabemos, esto ya está de más que lo diga. En cambio, pues si la ponemos aquí, luego le hago un clase derivada, que esa es la clase que inicialmente se resuelve, pues va a imprimir esta, guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente ahí está. En cambio, si la comentamos, sigue siendo lo mismo y cortamos la cadena de herencia, vamos a cortarla desde acá, guardamos, recargamos, pues nos va a dar un error, porque no la encontró acá y ya no le diste oportunidad de buscar. En cambio, si la comentamos de acá, pues va a brincar a clase derivada 1 y luego superclase. Fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo dice prop2 de su superclase 1. Entonces, pues fíjate cómo desde clase derivada 2, que fue a la que inicialmente se resolvió static, brincó por clase derivada 1 y luego llegó hasta acá. Guardamos, recargamos y ahí está. Entonces la cadena de herencia se está haciendo muy profunda hacia arriba. Aquí está esto más abajo, luego está un poquito más arriba y luego superclase más arriba. Si no la tienes ni aquí, guardamos, recargamos, pues en toda la cadena de herencia no la va a encontrar. Entonces pues ahí nos marca error. Imagínate que sí está, pero acá cortas la cadena. Pum, guardamos, recargamos y nos sigue dando un error. Entonces pues va a recorrer hacia arriba toda la cadena como ya sabemos. Entonces pues fíjate cómo static sigue siendo lo mismito. Esto mismo aplica con self. Todo esto que te estoy explicando que vimos con self pues aplica para static. Nomás que lo único que cambia es que static se resuelve primero inicialmente a la clase que invoca en tiempo de ejecución. Entonces ahora vamos a verlo con parent, ya no más. Con parent es lo mismito, va a recorrer la cadena de herencia cuando sea necesario. Lo único que cambia es a que inicialmente se resuelve parent. Vamos a ponerle acá parent. Ya no voy a hacer el diagrama porque ya sería redundante, ya nomás estamos desmitificando esto. Entonces vamos a ponerle por acá. Y acá, fíjate, vamos a poner un objeto, mi objeto. Y acá, parent, ¿quién es la clase parent? Se va a resolver en este caso a ¿quién es la clase padre de clase derivada? Porque aquí es donde estamos invocando imprime propiedad. Este método imprime propiedad está en clase derivada 2. Entonces se pregunta por el parent, por el padre, la clase padre de clase derivada 2, porque aquí es donde está el método. Entonces, ¿quién es el padre de clase derivada 2? Pues es clase derivada 1. Entonces acá igualmente aplica lo mismo. La clave es entender a qué se resuelve parent, self y static inicialmente. Aquí parent inicialmente se va a resolver a clase derivada 1 porque es el padre de clase derivada 2. Pero no va a impedir recorrer la cadena de herencia en caso de ser necesario. Fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo efectivamente inicialmente se resolvió a clase derivada 1. Aquí va a decir, ¿sabes qué? Pues aquí como parent, luego brinca hasta acá, pues incluso que tú la pongas aquí, fíjate, vamos a ponerle acá, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo no te la está invocando, porque tú no le estás pidiendo lo de la clase derivada 2 inicialmente, luego de clase derivada 2, no brinca luego acá, brinca luego clase derivada 1. Entonces, aunque tú la tengas acá, te la va a ignorar porque tú estás brincando con parent directamente, valga la redundancia, hacia el padre. Parent, inicialmente se resolvió a clase derivada 1. Entonces da igual si la tienes o no. Vamos a dejarla. Y va a decir, ¿sabes qué? Clase derivada 1. Accédeme a la propiedad 2. Pues viene por acá, brinca directamente hasta acá y dice, ¿sabes qué? No la tengo. Pero veo que clase derivada 1 heredada de superclase. Pues entonces bríncale hasta allá, recorre la cadena y búscate a ver si en superclase 1 el padre del padre tiene esa propiedad. Pues efectivamente sí la tiene. Pero si aquí no la tuviera, pues daría un error. Guardamos, recargamos y ahí está. Entonces pues fíjate cómo también parent, a pesar de que inicialmente se resuelve la clase padre de una clase en cuestión, tampoco impide que recorra la cadena de herencia. Saludos.